Magelugún, Festi por el Agua. Festival de murales en defensa del agua. Nuestra grupalidad nació en el 2024 en Huaguelnilleu, Jacobasi, como respuesta urgente al avance del proyecto megaminero de oro y plata Calcatreu. Aunque el grupo es joven, está integrado por personas que llevan años defendiendo el territorio, el agua y los derechos del pueblo mapuche frente al modelo extractivista que hoy amenaza a toda la provincia de Río Negro. Nuestra identidad como grupo busca sostener la alegría, ocupar las calles y movilizar a las juventudes a través de la expresión artística. Tenemos como objetivo generar instancias diversas para seguir llevando el debate sobre el impacto de la minería, sobre el uso del agua, sobre la vida que queremos, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y denunciando que no somos zona de sacrificio. Por eso hemos impulsado festivales con artesanes, artistas locales y de la zona, radio abierta, música, intervenciones artísticas, murales, entre otras expresiones de resistencia. Añenco, Añen Lasken, dueños y fuerza del agua y de la laguna Cabilauquen. Apuñen Culonco de Estamapu, a todas las fuerzas. Saludamos a todos los seres y a todas las vidas que habitan este lugar. Honramos y reconocemos la memoria de este lugar. Honramos y reconocemos la memoria de nuestros lugares de origen. Agradecemos a este hermoso lugar donde hoy nos encontramos. Aquí estamos las comunidades, Choquinche, gente diversa, que venimos de este y otros territorios. Agradecemos al agua por ser el motivo de nuestro encuentro. Surge esto en nuestra propia asamblea hace un tiempo atrás. Surgió como idea hacer un encuentro y trabajar sobre esto nosotros como cooperativa. Esto que hoy se está produciendo con respecto al agua, el tema que venimos trabajando también hace mucho tiempo, distintos proyectos en la localidad, en la región, y bueno, los Pumpas asociados a la cooperativa plantearon esto y lo tomamos como mandato de la asamblea, y hoy se está produciendo no solo únicamente por nuestra cooperativa, sino también por todas las organizaciones que hoy están presentes acá y que ven en esta temática y en esta situación trabajar sobre esto. La laguna Carrilauquen es parte de una cuenca, ¿sí? La cuenca Carrilauquen, y
entendemos que expresa la laguna Carrilaugen lo que se está secando, no únicamente la laguna, sino se está secando la cuenca. Entonces, en ese sentido también hemos tomado como línea de trabajo trabajar sobre la cuenca Carrilaugen. Lo intentamos hace un tiempo y ahora entendemos que no se puede trabajar ampliamente, sino trabajar con las organizaciones más cercanas que tienen que ver líneas con respecto al agua y con respecto a las organizaciones de base. Entonces, en este sentido, también queremos desarrollar un trabajo organizativo con todas las organizaciones que coincidimos en este sentido, cooperativas, comunidades y eso. Entonces, a partir de ahí empezamos a convocar, a tratar de que la idea de más gente aporten y aportemos a que este espacio se construya. Y vuelvo a repetir, la laguna Carrilaugen expresa la seca que se está produciendo en la cuenca Carrilaugen, que es mucho más amplia que la laguna. Entonces, que podamos trabajar en el sentido de que tenemos que lograr que la cuenca Carrilaugen recupere y vuelva y genere mejores condiciones de vida y productivas para la gente que está viviendo en esta zona. Es un desafío y es un trabajo a desarrollar. Muy buenas tardes a los vecinos, a la vecina, que estamos aquí parados diciéndole a la minera que se vaya de este lugar porque no nos pertenece. Queremos defenderlo hasta la muerte. Este pedazo de tierra, un pedazo digo porque la mitad ya se lo han sacado, se lo han robado y lo dejan siempre en lo peor. Y ahora le estamos diciendo a estos señores que ellos solo es para hacer dinero, porque nosotros como productores, nuestros peces como productores y ganaderos pequeños y los animalitos que queden se van a morir envenenados porque el agua está envenenada, contaminado, y también nosotros los seres humanos. Entonces nosotros estamos aquí para decirles que le escuchen, no a la minería. No queremos que haya cerro tirado, que haya cerro volteado. Queremos la naturaleza como tal, como la dejó Futá, bueno, ir que llegue, bueno, ir que ya. Fallante, famo leín. Feime tenta y exam, al que toma que tiene un buen oído que oiga. Y el que no quiere oír, que no me oiga. Pero sí, consecuencias le va a juzgar después a su loco. Yakilikilen, 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 yakilikilen.